Buenas noches, tengan todos bienvenidos de nuevo a nuestra sección de lectura, hoy con el documento 104. Y entonces, antes de iniciar, pues vamos a tener un momento para que pongamos esta reunión en presencia de nuestro Padre. Muy bien, vamos entonces a iniciar el documento de esta noche. Documento 104, el crecimiento del concepto de la Trinidad. No se debe confundir el concepto de la Trinidad de la religión revelada con las creencias en las tríadas de las religiones evolucionarias. Las ideas de las tríadas surgieron de múltiples y sugerentes analogías, pero principalmente debido a las tres articulaciones de los dedos y porque era necesario un mínimo de tres patas para estabilizar un taburete, porque tres puntos de apoyo podían sostener una tienda. Además, el hombre primitivo, por mucho tiempo, no sabía contar más allá de tres. Aparte de ciertas parejas naturales, tales como el pasado y el presente, el día y la noche, el calor y el frío, lo masculino y lo femenino, el hombre generalmente tiende a pensar en triadas: ayer, hoy y mañana, amanecer, mediodía y atardecer, padre, madre e hijo. Se aplaude tres veces al victorioso, los muertos se entierran al tercer día y el fantasma se aplaca mediante tres abluciones de agua. Como consecuencia de estas asociaciones naturales en la experiencia humana, la tríada hizo su aparición en la religión, y esto mucho antes de que la Trinidad de deidades del paraíso, o incluso cualquiera de sus representantes, hubiera sido revelado a la humanidad. Más adelante, los persas, hindúes, griegos, egipcios, babilonios, romanos y escandinavos, todos tuvieron dioses en tríadas, pero estos aún no eran verdaderas trinidades. Todas las deidades en tríadas tuvieron un origen natural y han aparecido en algún u otro momento entre la mayoría de los pueblos inteligentes de Urantia. A veces el concepto de una tríada evolucionaria se ha mezclado con el de la Trinidad revelada. En estos casos es frecuentemente imposible distinguir la una de la otra. No sé si hay algún comentario de aquí, lo importante de cómo surgió eso de tres cosas, ¿no? Por lo más simple, mire, las tres uniones de un dedo o las tres patitas con las que se puede hacer equilibrio y poner que una silla no se caiga. Y de ahí salió pues esa idea que posteriormente nos dice ahí llegó a la religión, pero también nos aclara que no todo trío de dioses es una trinidad. Es muy diferente la trinidad revelada a las triadas de dioses que muchos pueblos tenían antiguamente. Entonces vamos a continuar con el numeral uno. 1. Los conceptos urantianos de la Trinidad. La primera revelación en Urantia, que conducía a la comprensión de la Trinidad del paraíso, provino del séquito del príncipe Caligastia, alrededor de medio millón de años atrás. Este primer concepto de la Trinidad se perdió para el mundo en los tiempos borrascosos que siguieron a la rebelión planetaria. La segunda presentación de la Trinidad
fue la de Adán y Eva en el primero y segundo jardines. Estas enseñanzas no se habían borrado completamente, ni siquiera en los tiempos de Maquiventa Melquisedec, alrededor de 35.000 años más tarde, porque el concepto de la Trinidad de los setitas persistió en la Mesopotamia y en Egipto, pero más específicamente en la India, donde fue perpetuado largamente en Agni, el dios védico de fuego con 3 cabezas. La tercera presentación de la Trinidad fue realizada por Maquiventa Melquisedec y se simbolizaba esta doctrina con los 3 círculos concéntricos que el sabio de Salem lucía en su pecho. Pero Maquiventa descubrió que era muy difícil enseñar a los beduinos palestinos sobre el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. La mayor parte de sus discípulos pensaban que la Trinidad consistía en los 3 altísimos de Nor-Latiadec. Unos pocos concibieron la Trinidad como el soberano del sistema, el Padre de la constelación y la deidad creadora del universo local, y de ellos aún fueron menos los que captaron en forma muy remota la idea de la asociación en el paraíso del Padre, el Hijo y el Espíritu. A través de las actividades de los misioneros de Salem, las enseñanzas de Melquisedec sobre la Trinidad paulatinamente se difundieron bastante por Eurasia y el norte de África. Frecuentemente es difícil distinguir entre las triadas y las trinidades en las eras más recientes de los anditas y en los tiempos posteriores a Melquisedec, épocas en las cuales ambos conceptos hasta cierto punto se entremezclaron y aglutinaron. Entre los hindúes, el concepto trinitario se arraigó como ser, inteligencia y felicidad. Un concepto indio posterior fue el de Brahma, Shiva y Vishnu. Aunque las primeras presentaciones de la Trinidad fueron llevadas a la India por los sacerdotes setitas, las ideas más recientes de la Trinidad fueron importadas por los misioneros de Salem y desarrolladas por los intelectos nativos de la India a través de una combinación de estas doctrinas con los conceptos evolucionarios de la triada. La fe budista desarrolló 2 doctrinas de naturaleza trinitaria. La primera fue maestro, ley y hermandad. Esa fue la presentación hecha por Gautama Siddhartha. La idea más reciente que se desarrolló en la rama septentrional de los seguidores de Buda comprendía al Señor Supremo, al Espíritu Santo y al Salvador encarnado. Estas ideas de los hindúes y budistas eran verdaderos postulados trinitarios, o sea, la idea de la manifestación triple de un Dios monoteísta. La verdadera concepción de la Trinidad no es simplemente el agrupamiento de 3 dioses separados. Los hebreos conocían sobre la Trinidad de las tradiciones eneas de los días de Melquisedec, pero su ardor monoteísta por el Dios único Yahvé había eclipsado estas enseñanzas de tal manera que al tiempo de la aparición de Jesús, la doctrina Elohim se había desarraigado prácticamente de la teología judía. La mente hebrea no podía reconciliar el concepto trinitario con la creencia monoteísta en el Señor único, el Dios de Israel. Los seguidores de la fe islámica, del mismo modo, fueron incapaces de captar la idea de la Trinidad. Es siempre difícil para un monoteísmo emergente tolerar el trinitarismo cuando se enfrenta con el politeísmo. La idea de Trinidad se arraiga mejor en aquellas religiones que poseen una tradición monoteísta firme, combinada con flexibilidad doctrinal. Los grandes monoteístas, los hebreos y los mahometanos, encontraban difícil distinguir entre la adoración de 3 dioses, politeísmo, y el trinitarismo, la adoración de una deidad que existe en una manifestación trina de divinidad y personalidad.
Jesús enseñó a sus apóstoles la verdad sobre las personas de la Trinidad del Paraíso, pero pensaron que les hablaba figurativa y simbólicamente. Habiendo sido educados en el monoteísmo hebreo, les resultaba difícil mantener una creencia que parecía estar en conflicto con su concepto dominante de Yahvé. Y los cristianos primitivos heredaron el prejuicio hebreo contra el concepto de la Trinidad. La primera Trinidad del cristianismo fue proclamada en Antioquía y consistía en Dios, su verbo y su sabiduría. Pablo sabía de la Trinidad del paraíso, de Padre, Hijo y Espíritu, pero rara vez lo predicó y rara vez hizo mención de ello, excepto en algunas de sus epístolas a las iglesias que se estaban formando. Aquí quiero comentar que cuando yo leí esto, pues me sonó raro porque no recordaba yo que Pablo predicara una Trinidad y que lo hiciera además muy claramente, porque de hecho hay muchas iglesias cristianas hoy en día que no aceptan la Trinidad, o sea, se llaman iglesias unitarias, y están las trinitarias que aceptan la doctrina de la Trinidad. Pero mirando en lo que escribió Pablo, lo más parecido a que yo encuentro como que nombra a tres, pues es esa cita que he puesto allí en 1 Corintios 12, 4, 6, donde escribió: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Y entonces allí yo veo pues que nombra a Dios, que vendría siendo Dios Padre, el Señor, que sería el Hijo, y el Espíritu. Es lo único más parecido que yo veo en donde Pablo pues está hablando o nombra a tres seres, por decir así, como si fuera una Trinidad, como nos dice aquí los reveladores, de que Pablo sabía de la Trinidad, que rara vez lo predicó, rara vez hizo mención de ello, es acepto en algunas de sus epístolas a las iglesias que se estaban formando. Además, así como hicieron los demás apóstoles, ¿verdad? Pablo, ¿qué pasó con los demás apóstoles y Pablo? Ellos todos confundieron a Jesús, el Hijo Creador del universo local, con la segunda persona de la deidad, el Hijo Eterno del paraíso. Y esa es una confusión que se mantiene hasta el día de hoy en las iglesias cristianas. Confunden a Jesús, el Hijo Creador del universo, con la segunda persona de la deidad. El concepto cristiano de la Trinidad, que comenzó a ganar reconocimiento hacia finales del primer siglo después de Cristo, comprendía el Padre Universal, el Hijo Creador de Nevadón y la ministra divina de Salvington, espíritu materno del universo local y consorte creativa del Hijo Creador. Desde los tiempos de Jesús no se ha conocido en Urantia la verdadera identidad de la Trinidad hasta su presentación en estas declaraciones reveladas, ¿verdad? Y durante ese tiempo, pues excepto por parte de unos pocos individuos a quienes les ha sido específicamente revelada, pero así a nivel general, como para todo el mundo, desde los tiempos de Jesús hasta ahora, en estas declaraciones reveladoras, es decir, en el libro Durantia. Pero aunque el concepto cristiano de la Trinidad erró de hecho, era prácticamente verdadero respecto de las interrelaciones espirituales. Solo en sus implicaciones filosóficas y consecuencias cosmológicas sufrió desconcierto este concepto. Ha sido difícil para muchos de mente cósmica creer que la segunda persona de la deidad, el segundo miembro de la infinita Trinidad, habitó alguna vez en Urantia. Y aunque en espíritu esto es verdad, en la realidad no es un hecho. Los creadores micaeles incorporan plenamente la divinidad del Hijo Eterno, pero no son la personalidad absoluta. Vemos pues cómo el concepto de Trinidad poco a poco se ha ido revelando, comenzando con eh, cuando llegó el príncipe planetario, posteriormente Adán y Eva, Melquisedec y Jesús, y desde ese entonces no se había vuelto a hablar concreta y directamente hasta ahora, que inclusive ahora se corrige el error que se cometió desde los tiempos de Jesús de confundir el Espíritu Infinito con el Espíritu Santo, por ejemplo, y de confundir al Hijo Eterno con Jesús de Nazaret. Y entonces ahora ya tenemos claro en cómo es que es realmente la Trinidad paradisíaca. Si alguno tiene algún comentario o pregunta.
Aprovechemos que tenemos aquí a Pablo para que nos saque de muchas dudas. Eh, sí, Waldemar, Hola, buenas tardes a todos. saludos. No, es una duda, a ver, alguien de ustedes que sepa esta parte donde dice que Pablo sabía de la Trinidad del paraíso del Padre, Hijo y Espíritu. ¿Cómo supo Pablo esa Trinidad? O sea, no, yo que me acuerde, no. Hay una parte en la Biblia que dice que fue arrebatado al cielo y no sé, algo así, pero de qué manera sabía Pablo la existencia de de la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu, alguien que sepa de dónde sacó Pablo esa información. Aquí en el documento 121, sección 6, párrafo 5, dice lo siguiente. Pablo supo reconocer muchas, aunque no todas, de las incongruencias contenidas en las enseñanzas de Filón, que provenían del propósito de combinar la filosofía mística griega y las doctrinas romanas estoicas con la teología legalista de los hebreos, y eliminó prudentemente muchas de estas discrepancias en su teología básica precristiana. Filón abrió el camino para que Pablo pudiera establecer más plenamente el concepto de la Trinidad del paraíso, que había estado latente durante mucho tiempo en la teología judía. En un solo, voy a parar ahí porque hay que sigue, esa es la parte que se refiere a que fue entonces Filón quien de alguna manera le pudo compartir a Pablo el concepto de la Trinidad. Gracias, Pablo. Pues entonces sí, tenemos ahí esa otra información dada directamente en el libro y de allí entonces Pablo se inspiró. Si hay alguna otra pregunta, si no, entonces continuamos con Rita. 2. La unidad de la Trinidad y la pluralidad de la deidad. El monoteísmo surgió como protesta filosófica contra la incoherencia del politeísmo. Se desarrolló primero a través de organizaciones tipo panteón con la departamentalización de las actividades supernaturales, luego a través de la exaltación enoteísta de un solo Dios por encima de muchos, y finalmente hasta excluir a todos excepto al Dios único de valor final. El trinitarismo surge de la protesta experiencial contra la imposibilidad de concebir la calidad única de una deidad desantropomorfizada, solitaria, de significado universal sin relación. Con tiempo suficiente, la filosofía tiende a abstraer las cualidades personales del concepto de la deidad del monoteísmo puro, reduciendo así esta idea de un Dios no relacionado al estado de un absoluto panteísta. Siempre ha sido difícil comprender la naturaleza personal de un Dios que no tiene relaciones personales de igualdad con otros seres personales coordinados. La personalidad en la deidad exige que dicha deidad exista en relación con otra deidad personal e igual. A través del reconocimiento del concepto de la Trinidad, la mente del hombre puede esperar captar algo de la interrelación de amor y ley en las creaciones espacio-temporales. A través de la fe espiritual, el hombre alcanza el discernimiento del amor de Dios, pero pronto descubre que esta fe espiritual no tiene influencia sobre las leyes ordenadas del universo material. Aunque la creencia del hombre en Dios como Padre del paraíso sea sumamente firme, los horizontes cósmicos en expansión exigen que también reconozca la realidad de la deidad del paraíso como ley universal, que reconozca la soberanía de la Trinidad que se extiende hacia afuera desde el paraíso y que eclipsa aún los universos locales evolutivos de los hijos creadores y de las hijas creativas de las tres personas eternas
cuya unión de deidad es el hecho y realidad e indivisibilidad eterna de la Trinidad del paraíso. Y esta misma Trinidad del paraíso es una entidad real, no una personalidad, pero sin embargo una realidad verdadera y absoluta. No una personalidad, pero sin embargo compatible con personalidades coexistentes, las personalidades del Padre, el Hijo y el Espíritu. La Trinidad es una realidad de la deidad que supera la suma de sus componentes y que surge de la conjunción de las tres deidades del paraíso. Las cualidades, características y funciones de la Trinidad no son la simple suma de los atributos de las tres deidades del paraíso. Las funciones de la Trinidad son algo único, original y no totalmente predecible a partir del análisis de los atributos del Padre, el Hijo y el Espíritu. Por ejemplo, el Maestro, cuando estaba en la tierra, enseñó a sus seguidores que la justicia no es nunca una acción personal, es siempre una función de grupo. Tampoco los dioses, como personas, administran la justicia, pero sí cumplen con esta misma función como un todo colectivo, como la Trinidad del paraíso. La comprensión conceptual de la asociación de la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu prepara la mente humana para la presentación ulterior de ciertas otras relaciones triples. La razón teológica puede satisfacerse plenamente mediante el concepto de la Trinidad del paraíso, pero la razón filosófica y cosmológica exigen el reconocimiento de otras asociaciones trinas de la primera fuente y centro, aquellas triunidades en las que el infinito funciona en varias ocupaciones no paternales de manifestación universal. Las relaciones del Dios, de la fuerza, la energía, el poder, la causalidad, la reacción, la potencialidad, la actualidad, la gravedad, la tensión, el modelo, el principio y la unidad. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Está muy clarito todo? Si podés, Pablito, te animas a hacer un resumen de lo que acabo de leer. Te quiero aprovechar ya que está, hermano. Claro, no, con gusto, con gusto. Pues parte resaltante de lo que acabas de compartirnos, una, por ejemplo, es que nos dicen específicamente que la Trinidad del Paraíso es una entidad real, ¿sí? Entidad real. Y nos dicen claramente, para lo que viene ahorita, que es la unión indivisible del Padre universal, del Hijo eterno y del Espíritu infinito. Solo en ese momento en el que están unidos de tal forma de que no hay posibilidades de división, está presente en ese momento la deidad total. Pero en ese instante no funcionan como personas, ¿sí? Aunque ellos son tres personas, cuando actúan en la Trinidad, actúan como una entidad no personal, ¿sí? Una forma colectiva que abarca, como lo dije hace un momento, toda la deidad. Sin embargo, también acabas de leer dos párrafos antes de terminar, que el puro hecho de que exista la Trinidad puede derivarnos a pensar que a nivel filosófico y cosmológico pudieran haber otro tipo múltiple de relaciones. Y por eso es que nos van a hablar de esos otro tipo de relaciones triunas que se van a presentar con respecto a las tres personas de la edad y también con los otros absolutos. Perdón, gracias, Pablito. Estaba con el micrófono cerrado. Bueno, si no hay ningún otro comentario, le paso a Florcita. Sí. Ujú. Gracias, Rita. Bien. 3. Las trinidades y las triunidades.
Aunque la humanidad de cuando en cuando ha captado cierta comprensión de la Trinidad de las tres personas de la deidad, la uniformidad exige que el intelecto humano perciba que hay ciertas relaciones entre los siete absolutos. Pero todo lo que es verdad respecto de la Trinidad del Paraíso no es necesariamente verdad de una triunidad, porque una triunidad es algo distinto de una trinidad. En ciertos aspectos funcionales, una triunidad puede ser análoga a una trinidad, pero no es nunca homóloga en su naturaleza a una trinidad. En Urantia, el hombre mortal está pasando por una gran era de horizontes en expansión y conceptos en ampliación, y su filosofía cósmica debe acelerar en su evolución para mantenerse al ritmo de la expansión de la arena intelectual del pensamiento humano. A medida que la conciencia cósmica del hombre mortal se expande, éste percibe la interrelación de todo lo que se encuentra en su ciencia material, filosofía intelectual y discernimiento espiritual. Sin embargo, a pesar de toda esta creencia en la unidad del cosmos, el hombre percibe la diversidad de toda existencia. A pesar de todos los conceptos que conciernen la inmutabilidad de la deidad, el hombre percibe que vive en un universo de cambio constante y crecimiento experiencial. Aparte de la comprensión de la supervivencia de los valores espirituales, el hombre tiene que tomar en cuenta constantemente las matemáticas y prematemáticas de la fuerza, la energía y el poder. De alguna manera, la eterna plenitud de la infinidad debe ser reconciliada con el crecimiento temporal de los universos en evolución y con la condición incompleta de los habitantes experienciales de los mismos. En cierto modo, el concepto de la infinitud total debe ser segmentado y cualificado de manera tal que el intelecto mortal y el alma morontial puedan aferrar este concepto de valor final y significado espiritualizador. Aunque la razón exige una unidad monoteísta de realidad cósmica, la experiencia finita requiere el postulado de absolutos plurales y de su coordinación en las interrelaciones cósmicas. Sin existencias coordinadas, no hay posibilidad de aparición de diversidad de relaciones absolutas, no hay posibilidad para la operación de diferenciales, variables, modificadores, atenuadores, cualificadores y disminuidores. En estos documentos, la realidad total, infinidad, ha sido presentado como existe en los siete absolutos. ¿Cuáles son esos siete absolutos? Bueno, aquí nos lo mencionan. 1, el Padre Universal. 2, el Hijo Eterno. 3, el Espíritu Infinito. 4, la Isla del Paraíso. 5, el absoluto de deidad. 6, el absoluto universal. 7, el absoluto no cualificado. La primera fuente y centro, que es el Padre del Hijo Eterno, es también el modelo de la Isla del Paraíso. Él no está cualificado en cuanto a la personalidad en el Hijo, pero está potencializado en cuanto a la personalidad en el absoluto de deidad. El Padre es energía revelada en el paraíso abona y al mismo tiempo energía oculta en el absoluto no cualificado. El infinito es por siempre revelado en las acciones incesantes del actor conjunto, mientras que está eternamente funcionando en las actividades compensatorias, pero envueltas del absoluto universal. Así pues, el Padre está relacionado con los 6 absolutos iguales y así los 7 comprenden el círculo de la infinidad a lo largo de los ciclos interminables de la eternidad. Quiero hacer una aclaración que gracias a Pablo la tenemos ahorita. Aquí dice, así pues, el Padre está relacionado con los 6 absolutos iguales. Esto es lo que dice en la versión 93. Gracias, Pablo. Nos acaba de dar a entender que la traducción correcta sería coordinados, no tanto iguales, sino que están coordinados, que es diferente. Parecería que la triunidad de las interrelaciones absolutas fuera inevitable. La personalidad busca la asociación con otras personalidades en un nivel absoluto, así como también en todos los otros niveles. Y la asociación de las 3 personalidades eterniza la primera triunidad, la unión de personalidad del Padre, del Hijo y del Espíritu. Porque cuando estas 3 personas, como personas, se reúnen para una función unida, constituyen de esta manera una triunidad
de unidad funcional, no una trinidad, una entidad orgánica, pero sin embargo una triunidad, una unanimidad funcional agregada triple. La Trinidad del Paraíso no es una triunidad, no es una unanimidad funcional, más bien es deidad individida e indivisible. El Padre, el Hijo y el Espíritu, como personas, pueden tener una relación con la Trinidad del Paraíso, porque la Trinidad es una deidad individida. El Padre, el Hijo y el Espíritu no sostienen tales relaciones personales con la primera triunidad, porque esa es su función funcional como tres personas. Solo como la Trinidad, como deidad individida, mantiene colectivamente una relación externa con la unidad de su agregación personal. Aquí puse esta tablita, que yo creo que, bueno, según yo explica, bueno, es mi forma de explicarme yo lo que es esto, o sea, en lo que es la Trinidad, no hay una división entre las tres personas, sino que es solamente la Trinidad sin división. Y en la segunda sí se diferencian las tres personas que están dentro de esta unión, de esta triunidad. Bien. De este modo, la Trinidad del Paraíso es única entre las relaciones absolutas. No hay triunidades existenciales, pero solo una Trinidad existencial. Una triunidad no es una entidad. Es funcional más bien que orgánica. Sus miembros son socios más bien que corporativos. Los componentes de las triunidades pueden ser entidades, pero la triunidad misma es una asociación. Existe, sin embargo, un punto de comparación entre la Trinidad y la triunidad. Ambas emanan en funciones que son algo distinto de la suma discernible de los atributos de los miembros componentes. Pero, aunque sean así comparables desde el punto de vista funcional, por lo demás no exhiben ninguna relación categórica. Están casi relacionadas como la relación de la función de la estructura, pero la función de la asociación de triunidad no es la función de la estructura o entidad de Trinidad. Las triunidades son, sin embargo, reales, muy reales. En ellas está la realidad total funcionalizada y a través de ellas el Padre Universal ejercita un control inmediato y personal sobre las funciones directivas de la infinidad. Creo que quedó todo claro. Si hay preguntas, dudas, comentarios, tenemos a Pablito el día de hoy, que lo va a explicar muy bien. Yo a veces pongo el ejemplo de la familia, ¿no? O sea, por ejemplo, para explicar la Trinidad, es como decir la familia. Cuando dices la familia, estás involucrando a todos los miembros, pero no estás hablando de ninguno en particular, sino de la familia como entidad. Si hablamos de el papá, la mamá, el hijo, la hija o el perro, lo que sea, son partes en las cuales puedes hablar de cada uno por separado. Y esa fue mi forma simple de poder explicarme lo que es la Trinidad y lo que era una triunidad, o la Trinidad como entidad indivisible. Bien, Pablito, adelante. Sí, Florcita, de la parte que ahorita que nos acabas de compartir, quisiera resaltar varios puntos que nos van a servir más adelante, ¿sí? Por ejemplo, nos hablan de los siete absolutos. Entonces, y de hecho apenas los mencionan, luego establecen una relación que quiero remarcar en este momento. Nos dicen, la primera fuente y centro es, vamos a poner mi mano así, ¿no? Es el Padre del Hijo Eterno, pero también es el modelo de la isla del paraíso, ¿sí? Entonces, el Padre no está no cualificado en cuanto a todo lo que se refiere a personalidad en el Hijo. Por eso es que el Hijo es la personalidad absoluta, ¿verdad? Pero está potencializado, es decir, todo lo que puede ser en el futuro en lo que se refiere a espíritu o a personalidad presente en el absoluto de deidad, que es otro absoluto, ¿sí? Luego, el Padre está revelado, o sea, se muestra la realidad en cuanto a energía en la presencia del paraíso y Abona, porque el paraíso es una realidad absoluta, ¿sí? Energética absoluta. Y en cuanto al mismo tiempo, el Padre está oculto en lo que se refiere a la energía, así como está presente en la energía en el paraíso de manera actual absoluta, está oculto en lo que se refiere a la energía en el absoluto no cualificado.
¿sí? Luego nos dice también en la misma cita, dice, el infinito está por siempre revelado en las acciones incesantes del actor conjunto. Recordemos que el actor conjunto, el espíritu infinito, abarca la coordinación de las tres realidades, de la realidad cósmica, energética, de la realidad espiritual y de la realidad mental. O sea, él agarra todos los aspectos. Él se relaciona con la realidad espiritual, con la realidad mental y con la realidad material o energética y las unifica. ¿Ok? Eso en la actualidad, pero al mismo tiempo, el absoluto universal, el Padre está presente en las funciones eh, futuras, potenciales, compensatorias, que equilibran toda la realidad en el absoluto universal. Entonces aquí vemos que el Padre Universal básicamente está presente en todo, por eso es que nos dicen que Él es el absoluto de los absolutos, ¿sí? Está presente en el absoluto que es el Hijo Eterno, porque de ahí se deriva, ¿verdad? Es la personalidad absoluta. Luego está presente en el paraíso, que es una realidad energética absoluta, ¿sí? Luego, todo lo que corresponde, que no está presente en el Hijo, pero que es deificable, personalizable, espiritualizable, está en el absoluto de deidad, que es el depositario. ¿Sí? Y en cuanto a la realidad cósmica presente en el paraíso, todo lo que es potencial de realidad cósmica está presente en el depósito de realidad cósmica, que es el absoluto no cualificado. Ahora, estas dos realidades, la realidad actual del Hijo Eterno y la realidad actual del paraíso, vemos cómo se unifican en el Espíritu Infinito, que maneja todas esas realidades y las compensa. Bueno, de la misma forma, en el absoluto de deidad y en el absoluto no cualificado, uno que guarda todo lo que es personalizable y otro que guarda todo lo que es posibilidad cósmica, hay un absoluto que es el absoluto universal que compensa esas dos realidades. Cuando es necesario que aparezcan en el tiempo o en el espacio realidades cósmicas y haya personas, quien hace la compensación es el absoluto universal. Entonces quería resaltar esto para que empecemos a ver la forma en cómo la primera fuente y centro primero está presente y se revela en los otros absolutos y cómo estos empiezan a interrelacionarse. Otra que mencionaste es que la Trinidad obviamente no es igual a una triunidad. Ya habíamos hablado hace un momento que la Trinidad implica la deidad total cuando están completamente unidos. Tú pusiste allí un gráfico que me pareció muy explicativo, muy ilustrativo, porque se ve la Trinidad como concepto de que están todos mezclados, indivisibles, no se pueden ver las personalidades que componen la Trinidad, no se pueden ver separadas porque están unidas de manera indivisible. Pero en la Trinidad, aunque es una asociación, están las personas individuales allí presentes, ¿sí? Entonces, por eso dice el revelador allí que no se puede establecer más que una relación sencilla entre la Trinidad, que es existencial, porque solo hay una Trinidad del paraíso que es existencial, y las triunidades que son existenciales, pero son triunidades. En el caso de la triunidad, donde está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu, ellos están presentes allí como personas asociadas, ¿sí? En la Trinidad no, en la Trinidad están unidas, fusionadas de manera indivisible. Con eso creo que ya doy algo de base para lo que viene ahorita más tarde. No, muchas gracias, Pablito. Y de hecho, son de los temas creo que son más difíciles de comprender porque en verdad son complejos. O sea, ¿quién nos dijo que entender al Padre o los absolutos o el Supremo, que las deidades iba a ser fácil? Pues no, ¿verdad? Y lo que pasa es que nuestro concepto o nuestro marco de referencia no es tan amplio en ese sentido como para poder entender fácilmente. Pero gracias, Pablo. Sí, No, también hay que tomar en cuenta algo, ¿sí? Que aquí nos están describiendo los siete absolutos, ¿verdad? Y ahorita en las trinidades vamos a ver cómo esos absolutos se interrelacionan para poder funcionar. Porque una cosa es saber, digamos, las capacidades de cada uno de esos absolutos, pero luego vamos a ver cómo ellos se interrelacionan, cómo hacen ese tipo de asociaciones, que es lo que nos van a mostrar ahorita en las trinidades. claro. Adelante, Valdemar. Valdemar, dime. Sí, pues yo me imagino así lo que están explicando, lo que viene más adelante, es como cuando se hacen en una empresa o en algún trabajo, equipos de trabajo, ¿no? Cada quien tiene su función particular, pero cuando se juntan tres personas de diferentes áreas, pues hacen un trabajo específico, una función específica, ¿no? Como proyectos o cosas de ese tipo. Podría ser un comparativo, no sé si sea válido. Gracias. Pablito, ¿quieres opinar algo al respecto de lo que dice? Pero sí.
Y todas las analogías para poder tratar de aterrizar los conceptos son válidas en realidad, ¿verdad? Uno puede irse al nivel más sencillo, por decir algo, hacer una torta, ¿sí? En hacer una torta hace falta el conocimiento, hace falta los materiales, hace falta dónde ponerlo, ¿sí? Hace falta quien lo haga. Entonces vemos que hay una serie de participantes, que pueden ser entidades o personas, ¿verdad? O cosas que son necesarias para llevar a cabo una acción. Entonces, yo digo, yo voy a hacer un pastel ahorita. Ok, y pareciera que simplemente me necesitara yo y mi decisión, pero no es así. Necesito una realidad material, todas las herramientas materiales para hacer ese pastel. Necesito un lugar donde hacerlo, ¿verdad? Una técnica, cómo desarrollarlo. Entonces, al momento de llevarlo a la práctica, podemos usar ese tipo de analogías, ¿verdad? Para poder tratar de entender cuáles son las funciones de las triunidades, en este caso, que es lo que vamos a ver. Así que para mí todas las analogías son válidas, porque es una forma de aterrizar los conceptos. Claro, con algo familiar. Gracias, Pablo. Bueno, pues ahora le paso el micrófono a Carlitos. Adelante, Carlitos, para ver lo que sigue. Gracias, Flor. 4. Las 7 triunidades. Al intentar la descripción de las 7 triunidades, se dirige la atención al hecho de que el Padre Universal es el miembro primario de cada una de ellas. Él es, era y siempre será el primer Padre Fuente universal, el centro absoluto, la causa primaria, el controlador universal, el energizador ilimitado, la unidad original, el sostenedor no cualificado, la primera persona de la deidad, el primer modelo cósmico y la esencia de la infinidad. El Padre Universal es la causa personal de los absolutos. Él es el absoluto de los absolutos. La naturaleza y significado de las 7 trinidades pueden ser sugeridas como sigue. La primera triunidad, la triunidad personal propuesta. Esta es la agrupación de las 3 personalidades de la deidad: el Padre Universal, el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito. Esta es la unión triple de amor, misericordia y ministerio, la asociación personal e intencional de las 3 personalidades eternas del paraíso. Esta es la asociación divinamente fraternal, amante de la criatura, que actúa como un padre y que promueve la ascensión. Las personalidades divinas de esta primera Trinidad son dioses que otorgan la personalidad, la que viene del Padre, donan el espíritu del Hijo y dotan a la mente, que es del Espíritu Infinito. Esta es la triunidad de volición infinita. Actúa a lo largo del presente eterno y en todo el flujo de tiempo pasado, presente, futuro. Esta asociación da como fruto la infinidad volitiva y provee los mecanismos por los cuales la deidad personal se vuelve reveladora de sí misma para las criaturas del cosmos evolutivo. Yo quisiera pedir, si quiere Pablo, a medida que yo vaya leyendo cada una de esas trinidades, si quiere hacer un comentario allí mismo, antes de seguir, o si dejamos al Claro, final. claro. Muy bien. Sí, está bien, porque así se va viendo por diferentes secciones, ¿sí? Bueno, de lo que acabas de leer, resaltar algo importante, que queda, antes de la primera, de que mencionas la primera Trinidad, hablaste sobre quién es el Padre Universal. ¿Y qué podemos notar en todas estas realidades de la primera fuente y centro? Que hay una primacía. O sea, el Padre está primero que todo, primero que todo. Se retrata el Padre como una realidad fundamental, que es la fuente y la causa de toda existencia, tanto de las cosas como de los objetos, pero como las personas, perdón, ¿sí? Es de hecho el causante personal de los absolutos, es decir, que fue un acto volitivo. Entonces, si ya sabemos eso, eso establece un marco dentro del cual pensar que podemos derivar en una conclusión de una vez. No hay nada en la realidad, o más bien toda la realidad solo existe en relación directa con Dios. Eso como punto número uno. Como punto número dos de lo que mencionaste, ahora sí podemos ir hacia la parte de las trinidades, es que vamos a ver las estructuras de las triunidades. Y su nombre lo dice, triunidades. Entonces, vamos a ver que hay unidades
pero que son tres unidades que se van a estar interrelacionando de alguna manera o asociando en las trinidades para ir a mostrarnos las distintas funciones que van a ocurrir. Una cosa que quería resaltar es que las triunidades existen siempre en relación con el Padre. En todas las trinidades está la primera fuente y centro, el Padre Universal presente. Como en este caso que vemos la primera trinidad. ¿Qué es lo que nos dicen de la primera trinidad? Voy a cambiarle el nombre simplemente por efectos de que, para que se entienda y porque me parece una mejor traducción decir la triunidad del propósito personal. Propósito personal. ¿Por quién está integrada? Nos dice, por el Padre Universal. El Padre Universal sabemos que tiene voluntad, libre albedrío. De hecho, es el absoluto de voluntad, ¿sí? El Padre Universal. ¿Por quién más está presente allí? El Hijo Eterno. ¿Y por quién más? Por el Espíritu Infinito. Entonces vemos que la primera Trinidad de propósito personal está integrada por personas que están asociadas, ¿verdad? Y que se destaca, según lo que acaba de leernos ahorita Carlitos, es el amor que reflejan y que manifiestan hacia los seres creados. ¿Cómo es la relación de las deidades, de estas tres personas de la deidad, con los seres creados? A quienes los dotan de personalidad, les otorgan espíritu y los dotan de mente, ¿sí? En pocas palabras, esta Trinidad tiene que ver con la volición infinita con propósito de promover, en nuestro caso, el ascenso de las criaturas. Entonces, la Trinidad, ¿cómo funciona? La primera Trinidad, ¿cómo funciona? Funciona para nosotros, para que nosotros tengamos toda la posibilidad por el libre albedrío de las deidades de crecer, de evolucionar, de tener esos logros en cuanto a abolición, sabiendo que la meta es nada más y nada menos el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Esa es la función de la primera Trinidad, el propósito personal del crecimiento. Gracias, Pablo. La segunda Trinidad, la Trinidad del poder modelo. Ya se trate de un diminuto ultimatón, una estrella llameante o una nébula en remolino, aún del universo central o de los superuniversos, desde la más pequeña hasta la más grande de las organizaciones materiales, siempre el modelo físico, la configuración cósmica, se deriva de la función de esta triunidad. Esta asociación consiste en el Padre-Hijo, la isla del paraíso y el actor conjunto. Los agentes cósmicos de la tercera fuente y centro organizan la energía. La energía está formada según el modelo del paraíso, la materialización absoluta. Pero detrás de toda esta manipulación incesante está la presencia del Padre-Hijo, cuya unión activó por primera vez el modelo original del paraíso en la aparición de Abona, concomitante con el nacimiento del Espíritu Infinito, el actor conjunto. En la experiencia religiosa, las criaturas se ponen en contacto con el Dios que es amor, pero tal discernimiento espiritual no debe eclipsar jamás el reconocimiento inteligente del hecho universal del modelo original, que es el paraíso. Las personalidades del paraíso involucran la adoración voluntaria de todas las criaturas mediante el poder sobrecogedor del amor divino y conducen a todas estas personalidades nacidas del Espíritu a las delicias excelsas del servicio interminable de los hijos finalistas de Dios. La segunda Trinidad es el arquitecto del escenario espacial en el cual se desarrollan estas transacciones. Ella determina los modelos de la configuración cósmica. El amor puede caracterizar a la divinidad de la primera triunidad, pero el modelo original es la manifestación galáctica de la segunda triunidad. Lo que la primera triunidad es para las personalidades evolutivas, la segunda triunidad es para los universos evolutivos. El modelo y la personalidad son dos de las grandes manifestaciones de las acciones de la primera fuente y centro. Y aunque sea muy difícil de comprender, es sin embargo verdad que el poder modelo y la persona amante son una y la misma realidad universal. La isla del paraíso y el Hijo Eterno son revelaciones iguales, pero antípodas. Y allí donde dice iguales, nos comentaba ahora Pablo que debería decir coordinadas, pero antípodas de la naturaleza insondable del Padre
fuerza universal. Sí, Pablo. Gracias, Carlitos. Sí, bueno, fíjense que ahorita ya al final acabas de leer algo que es muy interesante. Nos dice que toda la función que representa la primera triunidad para las criaturas, la segunda triunidad lo hace para los modelos cósmicos. ¿Y cómo podemos llegar a relacionar fácilmente esta trinidad? Vemos que a diferencia de la primera, en la segunda existen tres elementos que lo componen, ¿verdad? Tres entidades. La primera es Padre-Hijo. La segunda es la isla del paraíso. Y la tercera es el actor conjunto. Ahora, vemos que a diferencia de la primera, está presente entonces en este caso la isla del paraíso. Y la isla del paraíso es cosa, es energía cósmica, ¿verdad? Es el absoluto cósmico de la actualidad. Entonces, siendo ese el modelo de la realidad cósmica, todas las proyecciones futuras, ¿verdad? Van a estar inspiradas de alguna manera en lograr la perfección del paraíso que está presente allí. Por eso nos dice que la segunda Trinidad está relacionada con los modelos cósmicos. Repito, si se dieron cuenta que incluye, que hay tres renglones de inclusión, ¿verdad? Dice, la primera dice Padre-Hijo, o sea, como integrados, Padre-Hijo. La segunda como Isla del Paraíso y la tercera como el actor conjunto. No están hablando del espíritu infinito, están diciendo actor conjunto. Cuando dice relación a actor conjunto es porque hay una diferenciación en cuanto a la función, porque está actuando en conjunto en relación a todas las personas de la deidad. Dice y lo hace es para establecer la organización del universo. Así como la primera Trinidad nos decía que se motiva en el amor, en la relación personal para la ascensión de las criaturas o para el perfeccionamiento de las criaturas, en este caso es para el mejoramiento organizacional de los modelos. Por eso dice que la segunda Trinidad es el arquitecto del escenario espacial. Nuestro crecimiento tiene que darse en una realidad, es una realidad cósmica. Y esa realidad cósmica tiene que estar de alguna manera también organizada. Repito lo que acabo de decir, la segunda Trinidad entonces es el arquitecto del escenario espacial, en el cual se despliegan todas las transacciones de propósito personal de ascensión. ¿Sí? Es eso, es básicamente la manifestación que va a determinar todos los modelos de la configuración cósmica, donde la primera Trinidad va a poder manifestar también la evolución de los seres en ese cosmos. Gracias, Pablo. La tercera Trinidad, la Trinidad espíritu evolutiva. La totalidad de la manifestación espiritual tiene su comienzo y su fin en esta asociación que consiste en el Padre Universal, el Hijo Espíritu y el absoluto de deidad. Desde la potencia espiritual hasta el espíritu paradisiaco, todo espíritu encuentra expresión de realidad en esta asociación trina de la esencia del espíritu puro del Padre, los valores activos del espíritu del Hijo Espíritu y los potenciales espirituales ilimitados del absoluto de deidad. Los valores existenciales del espíritu tienen su génesis primordial, su manifestación completa y su destino final en esta triunidad. El Padre existe antes del Espíritu. El Hijo Espíritu funciona como Espíritu activo creador. El absoluto de deidad existe como Espíritu que todo lo abarca, aún más allá del Espíritu. Fíjate que podemos empezar justo por esa última parte que acabas de mostrar, por el último párrafo dice, y porque podemos ver el antes, el actual y el después. Dice, el Padre existe antes del Espíritu. El Hijo Espíritu funciona como un espíritu activo creador. Y el absoluto de deidad, lo hablábamos hace un momento, es el depositario de todo lo que puede ser personal, de todo lo que puede ser espíritu. Entonces, esta tercera trinidad está enfocada en la evolución espiritual. ¿Sí? La evolución. En la primera hablábamos de la voluntad de nuestro crecimiento. En la segunda, el marco, el cosmos en el cual iba a seguir el modelo paradisíaco. En esta tercera es todo lo que puede desarrollarse el espíritu, pero nos dice, desde la potencia espiritual, es decir, lo que sea antes de ser espíritu, como nosotros. Nosotros somos seres espirituales en potencia, porque somos seres materiales. ¿Verdad? Pasamos luego a una realidad morontial y luego esperamos una realidad espiritual. Entonces somos potenciales seres espirituales.
Entonces, desde la potencia espiritual hasta el espíritu paradisíaco. Esta Trinidad, la tercera, está enfocada en todo lo que es esa evolución espiritual. ¿Y quiénes están allí presentes? Y podemos, al ver los integrantes de esta Trinidad, podemos llegar a la conclusión de la relación y de la función de lo que hacen. Está el Padre Universal, el Hijo y el Espíritu, unidos en un solo renglón, y el absoluto de deidad, que ya sabemos que es todo el potencial de lo que es personal y de lo que es espíritu que puede crecer. Entonces, teniendo estos integrantes en esta tercera Trinidad, podemos ver que la evolución del espíritu no tiene fin. Esta Trinidad se encarga de proveer todos los mecanismos necesarios, pasados, presentes y futuros, para la evolución espiritual. Esa es la forma como yo considero que sería más fácil establecer la relación. Gracias, Pablo. La cuarta Trinidad, la Trinidad de la infinidad de la energía. Dentro de esta Trinidad se eternizan los comienzos y los fines de toda realidad energética, desde la potencia del espacio hasta monota. Este grupo comprende lo siguiente: el Padre Espíritu, la isla del paraíso y el absoluto no cualificado. El paraíso es el centro de la actividad de la fuerza energía del cosmos, la posición universal de la primera fuente y centro, el punto focal cósmico del absoluto no cualificado y la fuente de toda energía. Existencialmente presente dentro de esta triunidad está el potencial de energía del cosmos infinito, del cual el gran universo y el universo maestro son tan solo manifestaciones parciales. La cuarta triunidad controla absolutamente las unidades fundamentales de la energía cósmica y las libera del control del absoluto no cualificado en proporción directa a la aparición en las deidades experienciales de capacidad absoluta de control y estabilización del cosmos en metamorfosis. Esta triunidad es fuerza y energía. Las posibilidades sin fin del absoluto no cualificado están centradas alrededor del absolutum, de la isla del paraíso, de la cual emanan las inimaginables agitaciones del estado de reposo, por otra parte estático, del no cualificado, y el latido sin fin del corazón material del paraíso del cosmos infinito late en armonía con el modelo insondable y el plan misterioso del energizador infinito, la primera fuente y centro. Sí, bueno, aquí entonces volvemos a seguir la secuencia inicial, ¿verdad? Decíamos que en el primero vemos claramente la abolición, en el segundo vemos el modelo cósmico, en la tercera vemos la evolución posible del espíritu, pero esa evolución del espíritu que en la segunda triunidad va a poder seguir un modelo cósmico requiere que se provea una realidad cósmica y a eso es lo que se dedica esta cuarta triunidad. Se centra en la infinita energía y la materia, o la energía infinita y la materia. ¿A quiénes están presentes allí? El Padre, que sabemos que es, al Padre le corresponde un área que es el área de la preenergía y de la del preespíritu. Entonces está el Padre Espíritu, la isla del paraíso, que es una realidad energética absoluta, actual, y el absoluto no cualificado, que tiene todos los potenciales futuros de la energía y de la realidad cósmica. Entonces, esa trinidad puede proveer todo lo que sea necesario en el cosmos, desde la potencia espacial, o sea, lo que todavía no es una realidad material. ¿Se acuerdan que los reveladores nos están hablando que la potencia espacial luego se va atenuando y de la potencia espacial sale la energía emergente y de la energía emergente sale la energía gravitacional y luego sale el poder universal y luego es que viene la materialización de los ultimatones? Entonces, desde la potencia espacial, es decir, de lo que puede ser materia, hasta la monota, que es ya materia perfeccionada, porque es la realidad de la que está constituida en el paraíso, que también lo llaman absoluto en los Melquisedec de nuestro universo local. Entonces, desde lo que puede ser hasta lo que es en realidad materia perfeccionada o perfecta, de eso se encarga esta Trinidad. Dice que esta Trinidad
está todo el potencial de la energía del cosmos infinito, del cual el gran universo, que sabemos que el gran universo está con el universo central junto con los 7 superuniversos, a eso es lo que se llama el gran universo. Y si le agregamos los 4 niveles del espacio exterior, como los tiene Rita en la parte de atrás de su background, ¿verdad? Cuando vemos toda esa realidad, todo ese cosmos que parece infinito, en realidad es una manifestación parcial de los potenciales del cosmos infinito. Luego nos dice que va liberando, ¿verdad? Es decir, haciendo disponible las unidades fundamentales de la energía cósmica. Pero ¿cuándo lo hace y de quién la libera? La saca del absoluto no cualificado, que es el depositario de toda la realidad cósmica. La saca de allí, pero la saca no todo de un solo trancazo, por así decirlo, sino va sacando en proporción directa a que las deidades experienciales que van evolucionando, que van creciendo, logran tener una capacidad de control y de estabilización subabsoluta. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el Ser Supremo, a medida que el Ser Supremo va creciendo, va desarrollándose, él va necesitando nuevos, que los potenciales cósmicos se vayan poniendo disponibles, ¿verdad? Entonces, esta Trinidad le va siendo disponible a esa deidad experiencial a medida que esa deidad experiencial está llegando a niveles que ya puede controlar esa realidad subabsoluta y estabilizarla. Lo mismo pasa con el último y lo mismo pasa con el absoluto experiencial. Esta Trinidad es la que se va a encargar de proveer de energía y de materia a toda esa realidad futura que hay por delante. Gracias, Pablo. Vamos ahora entonces con la quinta Trinidad, la Trinidad de la infinidad reactiva. Esta asociación consiste en el Padre Universal, el Absoluto Universal y el Absoluto no cualificado. Esta agrupación produce la eternización de la realización de la infinidad funcional de todo lo que es actualizable dentro de los dominios de la realidad no deidad. Esta Trinidad manifiesta una capacidad reactiva ilimitada a las acciones y las presencias volitivas, causativas, tensionales y de modelos de otras triunidades. Bien, entonces seguimos en la secuencia. Ahora, ¿qué nos provee esta quinta Trinidad? ¿Cuál es la función? Y dice que es la Trinidad de infinidad reactiva, ¿sí? Reactiva. A ver, a medida que se suelta, vamos a decir así, el cosmos y que toda la realidad va creciendo, eso de alguna forma tiene que equilibrarse, tiene que irse sosteniendo. Y por eso vemos que aquí se involucra entonces el absoluto universal, que ya sabemos que es el equilibrador, el compensador. Tenemos el Padre Universal participando, al absoluto universal y al absoluto no cualificado. En el caso del absoluto universal es el compensador. Entonces, cuando salen nuevas realidades que crecen, ¿verdad? Alguien tiene que compensarlo para que puedan coexistir al mismo tiempo todo lo que sale del absoluto de deidad y lo que sale del absoluto no cualificado, tiene que ser compensado. Entonces, en este caso, esta Trinidad se encarga de compensar cualquier cosa que esté saliendo del absoluto no cualificado por directiva del Padre Universal, el absoluto universal lo compensa. ¿Sí? Nos dice allí, se encarga de la realización de la infinidad funcional, de todo lo que es actualizable, todo lo que puede volverse real, pues, actualizar, dentro de los dominios de la realidad no deidad. Es decir, no estamos hablando de seres, ni de personas, ni de espíritus, sino de cosas, porque va a sacarlo desde el absoluto no cualificado. La sexta Trinidad, la Trinidad de la deidad cósmico asociada. Este grupo consiste en el Padre Universal, el absoluto de deidad y el absoluto universal. Esta es la asociación de la deidad en el cosmos, la inmanencia de la deidad en conjunción con la trascendencia de la deidad. Este es el último alcance de la divinidad en los niveles de infinidad hacia aquellas realidades que yacen fuera del dominio de la realidad deificada. Correcto. Entonces ahí vemos, vemos como, si hemos ido llevando la secuencia, justo lo que hablamos en la anterior, en la quinta Trinidad, ahora lo vamos a extrapolar hacia la sexta Trinidad
pero en una relación diferente. Allá hablábamos de que cuando salieran realidades cósmicas del absoluto universal. Ahora aquí, en la sexta Trinidad, vamos a ver cuando salen realidades de deidad. Entonces nos dice, es una deidad cósmico asociada. ¿Sí? ¿Cómo se asocia la deidad en el gran cosmos? Une al Padre Universal, al absoluto universal, al Padre Universal, al absoluto, al absoluto de deidad y al absoluto universal, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué refleja, qué manifiesta? La inmanencia y la trascendencia de la deidad, o sea, su presencia y su trascendencia de la deidad. Hasta el último nivel, hasta el último alcance de la divinidad en la infinidad, hacia aquellas realidades que incluso pasan más allá, que llegan a tocar, a pasar del dominio de la realidad edificada. Todo lo que es edificable, personalizable, espiritualizable, todo eso y más allá está bajo función de esta sexta Trinidad. Repito, como para que quede la idea clara, todo lo que sale en esta sexta Trinidad del absoluto de deidad, que puede ser actualizable como deidad dentro del cosmos, lo agarra y es una función de esta sexta Trinidad. La séptima Trinidad, la Trinidad de la unidad infinita. Esta es la unidad de infinidad manifiesta funcionalmente en el tiempo y en la eternidad. La unificación coordinada de los actuales y los potenciales. Este grupo consiste en el Padre Universal, el actor conjunto y el absoluto universal. El actor conjunto integra universalmente los variables aspectos funcionales de toda la realidad actualizada en todos los niveles de manifestación, desde los finitos a los trascendentales y hasta los absolutos. El absoluto universal compensa perfectamente los diferenciales inherentes en los aspectos variables de toda realidad incompleta, desde las potencialidades ilimitadas de la realidad de deidad activo-volitiva y causativa hasta las posibilidades sin fronteras de la realidad no deidad estática y reactiva en los incomprensibles dominios del absoluto no cualificado. En su funcionamiento, en esta Trinidad, el actor conjunto y el absoluto universal responden del mismo modo a las presencias de deidad y no deidad, así como también lo hace la primera fuente y centro, que en esta relación es para todos los propósitos conceptualmente indiferenciable del yo soy. Sí, ahí vemos cómo esta séptima Trinidad, digamos, es la que abarca todo, por lo menos de lo que nos han revelado hasta ahora, ¿sí? Esta séptima Trinidad abarca todo lo que es deidad y no deidad en cuanto a su integración, todo, o sea, cómo compensa toda la realidad. Fíjense lo siguiente, ¿se acuerdan que la quinta Trinidad estábamos hablando de que compensa la realidad cósmica y la sexta Trinidad, digamos que compensa cuando aparecen las deidades? Pero esta séptima hace una compensación global, lo abarca todo, todo completamente. Dice, representa la unidad infinita es el unificador de todo en el tiempo y en la eternidad, integrando la realidad actual, pero también la potencial. ¿Quiénes están allí participando? El Padre Universal, que por sí mismo es unidad. El actor conjunto, una muestra de unidad manifiesta, porque el actor conjunto, ya dijimos hace un momento, abarca las realidades espirituales, las realidades mentales, las realidades cósmicas. Y el absoluto universal, que de hecho es el integrador, el equilibrador, el compensador. Por eso nos mencionaban allí al actor conjunto. Decía, el actor conjunto integra dentro de sí mismo los diversos aspectos funcionales de toda realidad actual, en todos los niveles de manifestación, pero todos, del nivel finito, del nivel absoluto, del nivel absoluto, todas las realidades, en todas sus manifestaciones están integradas en el actor conjunto. Él es el gran integrador, ¿sí? Dice, así como está hablando del actor conjunto, ahora vamos a hablar del absoluto universal. Compensa las diferencias inherentes en los distintos aspectos, pero de la realidad incompleta, es decir, de los potenciales. Por eso es que abarca tanto las potencialidades de la deidad. ¿Se acuerda que hablamos del absoluto de deidad y el absoluto
no cualificado, ¿verdad? El absoluto de deidad tiene todos los potenciales de lo que es personalizable, espiritualizable y todo eso. Y el absoluto no cualificado tiene todos los potenciales de la realidad cósmica, ¿verdad? Ahora, tiene que haber una compensación, que ya sabemos que es el área del absoluto universal. Y miren lo que nos dice, y lo voy a repetir. El absoluto universal compensa las diferencias inherentes en los distintos aspectos de la realidad incompleta, pero que abarca tanto los potenciales de la deidad activo-volitiva, o sea, lo que estamos hablando del absoluto de deidad, hasta posibilidades de realidad no deidad, estáticas reactivas, dentro de los incomprensibles dominios del absoluto no cualificado. Por eso es el absoluto universal. Él abarca todo y lo trata de integrar. En su funcionamiento, en esta trinidad, el actor conjunto y el absoluto universal responden del mismo modo a las presencias de deidad y no deidad. Ya lo sabemos, él responde tanto al espíritu como a las cosas, lo hace el actor conjunto. Y el absoluto universal también, porque es el integrador de esas realidades, ¿sí? Así como también lo hace la primera fuente y centro, porque ya sabemos que la primera fuente y centro, de hecho, es pre-espíritu, pre-energía. Él es el que une toda esa realidad. Y dice aquí, en relación, o sea, a esta triunidad, para todos los intentos y propósitos conceptualmente prácticos, es indistinguible la función en este momento de lo que hace el Padre Universal con el yo soy. ¿Se acuerda que en el yo soy nos decía cosa y no cosa, deidad y no deidad? O sea, que el yo soy abarcaba todo en ese momento hipotético de la eternidad pasada, ¿verdad? En el que el yo soy abarcaba todo. Bueno, aquí en esta función de la séptima triunidad, la acción tanto del actor conjunto como del absoluto universal responden a todo tipo de realidad, pero el Padre Universal está respondiendo de una manera tan amplia a toda realidad que por eso es que conceptualmente se vuelve indistinguible de esa concesión filosófica que nos hacen los reveladores del yo soy. Continuamos. Estas aproximaciones son suficientes para dilucidar el concepto de las triunidades. No conociendo el nivel último de las triunidades, vosotros no podéis comprender plenamente las primeras 7 que nos acaban de decir. Entendemos algo, pero plenamente, pues nos dice aquí que no. Aunque no creemos sabio intentar elaboraciones ulteriores, es decir, no nos lo van a explicar más. Lo que nos acaban de decir, eso es así, lo que quedó allí. Podemos declarar que hay 15 asociaciones trinas de la primera fuente y centro, 8 de las cuales no son reveladas en estos documentos. Así que nos revelaron 7 y 8 no sabemos cuáles son. Estas asociaciones no reveladas se refieren a realidades, actualidades y potencialidades que están más allá del nivel experiencial de la supremacía. Las triunidades son la rueda de equilibrio funcional de la infinidad, la unificación de la unicidad de los 7 absolutos de infinidad. Es la presencia existencial de las triunidades la que permite que el Padre Yo Soy experimente la unidad de infinidad funcional a pesar de la diversificación de la infinidad en 7 absolutos. La primera fuente y centro es el miembro unificador de todas las unidades. En él, todas las cosas tienen sus comienzos incondicionados, sus existencias eternas, sus destinos infinitos. En él consisten todas las cosas. Aunque estas asociaciones no puedan aumentar la infinidad del Padre Yo Soy, parecen posibilitar las manifestaciones subinfinitas y subabsolutas de la realidad. Las 7 triunidades multiplican la versatilidad, eternizan nuevas profundidades, deifican nuevos valores, divulgan nuevas potencialidades, revelan nuevos significados y todas estas manifestaciones diversificadas en el tiempo y en el espacio y en el cosmos eterno son existentes en la éxtasis hipotética de la infinidad original del yo soy. Y entonces aquí pues puse esta pequeña tablita con las 7 trinidades y reveladas. Recordemos que hay 8 más que no sabemos. Si hay alguna Muy pregunta, buena. aprovechemos. Sí, Pablo. Adelante, Pablo.
en eso último que comentaste, quería resaltar varias cosas. Una, que nos dicen los reveladores que a pesar de que el absoluto de los absolutos, que es la primera fuente y centro, de alguna manera se manifestó en siete absolutos, ¿verdad? Lo que permite la diversificación. Y como estamos hablando de absolutos, pues por supuesto esas posibilidades de diversidad son infinitas, ¿no? Eso, ese por allí. Pero fíjense algo muy interesante, que a pesar de que haya esa diversidad en los absolutos, el Padre Universal siempre está presente, porque no existen triunidades sin Padre, ¿sí? Triunidades sin Padre no existen. Entonces, en su función, que casualmente es la forma en cómo funciona toda la realidad en todos los niveles, Él está presente. Por eso es que dice ahí al final, lo que leíste, esa parte muy bonita, todas las cosas coinciden en Él, ¿sí? Todas las cosas dependen de Él, todas las cosas están relacionadas con Él. Esa parte me parecía muy interesante de destacar. Sí, de hecho, que dice, en él consisten todas las cosas, y eso es sacado de la Biblia, justamente, sí. Ujú, Está entre comillas, ujú. no, ahora mismo no sé de quién lo escribió, quién lo dijo, pero sí, los reveladores utilizaron esa frase es porque justamente esa frase es la que se aplica. Así Por- el que lo escribió en la Biblia no tuviera mucha idea de lo que estaba diciendo, pero estaba escribiendo una verdad. sí. Ah, y lo otro que nos dicen que hay 15 trinidades, Ujú. ¿no? Solo nos revelan 7. Las otras 8 dice que superan todas las posibilidades de nuestra comprensión porque están hablando de que están más allá de la supremacía. A ver, nosotros no podemos ser más que el Supremo porque implicaría ser más que finitos, ¿verdad? Implicaría trascendencia. Entonces nos explican estas 7, nos tratan de explicar estas 7, a ver si medianamente las entendemos. ¿Cómo será 8 que superan el nivel de la supremacía? Sí, sí, Se sí. nos explotamos aquí como, Sí, sí, ¿verdad? imposible, sí. Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta, si no, entonces los dejo con Flor. Adelante, Flor, para las triodidades. Son ahora. Carlitos. Estaba yo tratando de imaginarme mientras Pablito estaba hablando, ¿cómo será cuando lleguemos allá, estemos en el paraíso y podamos captar o entender la magnitud de todo lo que nos están tratando de decir ahorita? Impresionante, verdaderamente. Bueno, 5. Las triodidades. Existen ciertas otras relaciones trinas que son de constitución sin padre, pero no son verdaderas triunidades y están siempre diferenciadas de las triunidades con padre. Han sido llamadas variadamente triunidades asociativas, triunidades coordinadas y triodidades. Son consiguientes a la existencia de las triunidades. Dos de estas asociaciones están constituidas como sigue. La triodidad de la actualidad. Esta triodidad consiste en la interrelación de tres actuales absolutos: el Hijo Eterno, la Isla del Paraíso, el actor conjunto. El Hijo Eterno es el absoluto de la realidad espiritual, la personalidad absoluta. La Isla del Paraíso es el absoluto de la realidad cósmica, el modelo absoluto. El actor conjunto es el absoluto de la realidad mental, el coordinado de la realidad espiritual absoluta y la síntesis existencial de deidad de la personalidad y poder. Esta asociación trina eventúa la coordinación de la suma total de la realidad actualizada, de espíritu, cósmica o de mente. Es no cualificada en actualidad. Y la otra es la triodidad de potencialidad. Esta triodidad consiste en la asociación de los tres absolutos de potencialidad: el absoluto de deidad, el absoluto universal y el absoluto no cualificado. De esta manera están interasociados los depósitos infinitos de toda realidad de energía latente, de espíritu, de mente o cósmica. Esta asociación produce la integración de toda la realidad de energía latente, es potencialmente infinita. Puse esta tablita aquí porque a veces algunos podemos leer y entender a la primera todo lo que nos están diciendo,
En algunos otros casos, como es el mío, yo necesito poner en grafiquitas con palitos, bolitas e imágenes para poder asentar en mi mente lo que nos están diciendo. Entonces, hice esta tablita como para poder diferenciar de un lado lo que es la triodidad de actualidad, que incluye al Hijo Eterno, la isla del paraíso y el actor conjunto, y por otro lado, lo que es la triodidad de potencialidad, que como ya dijimos, incluye al absoluto de deidad, el absoluto universal y el absoluto no cualificado. A veces así se graba uno mejor los conceptos. Es mi caso. Bien, las triunidades se ocupan principalmente de la unificación funcional de la infinidad y las triodidades se preocupan de la aparición cósmica de las deidades experienciales. Las triunidades se ocupan indirectamente, pero las triodidades se preocupan directamente por las deidades experienciales. Estas son suprema, última y absoluta. Aparecen en la síntesis emergente de poder personalidad del Ser Supremo, y para las criaturas del tiempo y del espacio, el Ser Supremo es una revelación de la unidad del yo soy. Este mismo párrafo lo quise poner así, no sé si pudiera ser ligeramente más esclarecedor o ayuda un poquito lo que el párrafo está en líneas aquí a diferenciar cada una de ellas. Como párrafo es exactamente las mismas palabras, simplemente diferenciando lo que son las triunidades y de qué se ocupan indirectamente, y las triodidades de qué se preocupan, la aparición cósmica, directamente de lo que son las deidades experienciales, que son suprema, última y absoluta. Y bueno, este documento fue presentado por un Melquisedec de Nevadón, que nos quiso complicar la noche para que ver si nos ponemos a estudiar un poco más. Y este documento fue lectura por Carlitos García, Rita Colantonio, una servidora Flor Robles, y con el honor, el gusto, el placer de tener a Pablo con nosotros el día de hoy. Entonces, Pablo, adelante si gustas, si hay alguna pregunta que puedas contestar, o si tú solito puedes decirnos más, siempre tus No, palabras nos esclarecen todo. hablar un poquito sobre las prioridades porque me parece muy importante. Yo estoy haciendo una presentación que está muy retrasada, pero voy a aprovechar unas gráficas de esa presentación para mostrárselas y darles un concepto. Pero primero hablar sobre lo de las prioridades. Nos dicen, a diferencia de las prioridades donde está presente el Padre Universal en todas, aquí nos hablan de dos prioridades, la actual y la potencial. La actual es lo que ya existe. ¿Verdad? Ya existe el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito y la Isla Eterna del Paraíso, ¿verdad? Esa es como tal, como prioridad de actualidad. Y hay una prioridad de potencialidad, donde están presentes los absolutos, los depósitos de todo lo que es posible. El absoluto de deidad, ya como lo hemos dicho repetidas veces, el depósito de todo lo que es personalizable, deificable, espiritualizable. Y el absoluto no cualificado, el depósito de toda la realidad cósmica, y el absoluto universal, que sería el compensador, el equilibrador entre estas realidades. Entonces, si tenemos la triodidad actual y la triodidad de potencialidad, vemos que hay un espacio, hay una tensión entre ellas que permite ¿qué cosa? El crecimiento entre lo que soy y lo que puedo ser. El soy es el actual y lo que puedo ser es el potencial, ¿no? Entonces voy a mostrar allí esta gráfica. A ver, la voy a poner a correr. ¿Sí? Básicamente, estiramos un poquito para acá para que no me tape. Ok. Entonces, la triodidad actual, ¿verdad? Fíjense que todo está dentro del absoluto de los absolutos, la primera fuente y centro que rodea absolutamente todo, obviamente, ¿sí? Pero arriba tenemos una triodidad actual, en la que está presente la segunda fuente y centro, el paraíso fuente y centro y perdón, segunda fuente y centro. Aquí está equivocado. ¿Dónde está? Ah, sí, sí, perdón, está bien. Segunda fuente y centro, paraíso fuente y centro, y tercera fuente y centro, que sería el equivalente al Hijo Eterno, al paraíso y al Espíritu Infinito, ¿verdad? Ahora, en la triodidad de potencialidad tenemos al absoluto de deidad, al absoluto no cualificado, y ya sabemos que el integrador de él es el absoluto universal, ¿sí? Por eso, al ser el integrador, está aquí en el centro, y en la forma gráfica lo trato de poner aquí como esta burbujita, porque es de alguna manera quien mantiene todos los potenciales en armonía, en equilibrio.
de la misma forma en como el actor conjunto, así se llama el actor conjunto, mantiene esas capacidades de unificación y de interrelación de las realidades espirituales, las realidades cósmicas a través de la mente. ¿Sí? Pero todo igual está dentro de la realidad de la primera fuente y centro. No hay nada que esté fuera de él. Entonces, aquí vemos que en algún momento, ya sabemos que es por algún acto del actor conjunto, se hace el universo central, ¿verdad? Empieza ese crecimiento de realidad. Y después del universo central, que ahí está reflejado con estos 7 circuitos de los mundos de Abona y los 2 circuitos de mundos de gravedad oscuros, que es la producción del universo central, entonces vamos a ver algo aquí. Vemos cómo la triodidad actual y la triodidad potencial, al ponerlas así una al lado de otro, lo que quiero reflejar en esta gráfica es la posibilidad de crecimiento. Ya lo vamos a ver. Siempre, por supuesto, tratando de que el absoluto universal haga el sentido del equilibrio, de compensación entre lo que existe y lo que puede existir. Por eso pongo aquí abajo el absoluto universal, que de alguna manera los integra, ¿no? Aquí un segundo. Bien, aquí hice una separación. ¿Por qué? Porque quiero mostrar que ahí entonces deja un espacio de posibilidades de crecimiento entre lo que es y lo que puede ser. ¿Y quién aprovecha este espacio de crecimiento entre lo que es y lo que puede ser? Entonces vemos que es un área en la que funciona el Supremo. El Supremo funciona entre las realidades o las deidades existenciales, ¿verdad? Y los absolutos existenciales como los absolutos potenciales. Y ahí es donde se desarrolla el Supremo, creciendo. ¿Ve? Y por supuesto nosotros estamos allí dentro del Supremo, también creciendo. ¿No? Ahí, por supuesto, esta presentación sigue ya abarcando un nivel último y todas esas cosas que ahorita no vamos a explicar, pero quería aprovechar los anteriores para mostrar que esa relación entre lo actual y lo potencial permite el crecimiento no solo de nosotros, sino de las deidades, porque nos dicen que las triodidades se preocupan directamente las trioidades se preocupan directamente del crecimiento del Supremo, del Último y del Absoluto, que son deidades experienciales. Era solo eso por ahora. Wow, qué bonita imagen. Gracias, Pablo. Bueno, Sí. nos aclara más, ¿verdad? Y qué bueno que se quede en la grabación. Muchas gracias, Pablo. ¿Alguien tiene alguna duda? Mira, igual de Marte aplaudió. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario más que deseen? Tenemos aquí la eternidad para aclarar todas las dudas, pero al menos hoy, esta noche, podríamos tener alguna duda que quizá podemos aclarar. Y podemos, es cierto, Pablo puede aclarar, no todos. Adelante, Claudio. Muchas gracias. Yo quería agradecerle a Pablo que a pesar de que me cuesta mucho entender su explicación, que facilita mucho lo leído, sigue siendo todavía muy complicado, ¿no? O sea, uno se da cuenta la falta que tiene mental a lo que puede conocer, por ejemplo, el Melquisedec, que nos explicó todo esto, ¿no? O sea, y un Melquisedec está dentro del universo local, ¿no? Imaginemos cuánto más puede llegar a conocer alguien que está en el superuniverso y alguien que está en Abona, ¿no? O sea, cuánto nos falta. De todas maneras, gracias, Pablo. De corazón, muchas gracias. Nada más. Ujú. Qué lindo, gracias, Claudio, también. Bueno, si no hay ningún otro comentario, ninguna otra pregunta, yo también le doy las gracias a Pablo. Muchas gracias, Pablo. Oh, perdón, Luisito, no te vi, discúlpame, por favor. No, 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 nada, solamente quería seguirlo con los comentarios. A mí lo que me asombra y lo que me pregunto durante toda la noche es cómo hace Pablo para poder tener esa capacidad de entender eso tan complicado. Ciertamente es un don que tiene el Espíritu Santo que, es el, que le da esa capacidad de poder interpretar algo extremadamente difícil. Yo que creo que entiendo las cosas difíciles, tengo que reconocer que estos temas me superan con creces, ¿no? Y le doy infinitas gracias a Pablo porque nos hace este favor, como dice Claudio. Aún así, cuesta entenderlo. Y pienso que esa es la dificultad que tiene mucha gente de entrar a la revelación, al libro de Urantia, porque se le hace muy complejo ciertos temas de este tipo, pues, y pues dice,
Si tú no entiendes, no lo sigues leyendo, pues ¿para qué si no entiendo nada, ¿no? Entonces, o sea, yo pienso que ese es un reto que tenemos, no sé cómo vamos a bajar, a copiar ese ADN de Pablo en cada uno de nosotros, que nos dé esa capacidad de poder llevarle a la gente común y corriente de a pie, poder entender estas cosas tan complejas de una manera popular, pues más sencilla, más entendible. Gracias, Pablo, gracias. Yo les agradezco por estar aquí, de hecho, y yo aprendo mucho de todas las inquietudes y, por supuesto, ¿en qué se basa? En tratar de estudiar. Básicamente eso, es un esfuerzo, no es que de repente yo lo entendí, eso es mentira. Se me queman las pestañitas, se me cayó ya el pelo de estar, de estar tratando de entender, porque el cerebro se va como quemando. ¿Qué es esto? Esto no lo entiendo, tocarle vueltas y vueltas y vueltas. Pero yo pienso que aquí en este mismo documento los reveladores nos dan muchas respuestas. Nos dicen que una vez que nosotros tenemos esa claridad de conciencia de Dios y la fe en Dios, tenemos que reconocer que nosotros vivimos en una realidad que también tenemos que entenderla, ¿no? Y esa es lo que está hablando allí, la realidad de la energía, la realidad de la matemática y todo eso. Es un esfuerzo que ahorita sirve porque nos ayuda a tener un marco conceptual para poder interpretar la revelación, pero no causa mayor preocupación porque si no es aquí, en los mundos de estancia, lo vamos a dominar sobradamente. Aquí más importante que eso es vivirlo, ¿sí? Los reveladores dan un esfuerzo darnos el marco, pero el saber o no ese marco, más allá de las repercusiones intelectuales, no tiene mayor repercusión. Pero vivirlo, vivir las enseñanzas del libro, inspirarnos en la vida de Jesús, el reconocimiento del Padre y tratar de hacer su voluntad, ahí es donde está el verdadero cambio. A eso es lo que verdaderamente nosotros debemos tratar de potenciar y esforzarnos por hacerlo, por entenderlo y vivirlo. Lo demás es añadidura, nos sirve, nos ayuda, pero es decorativo. Así es, Pablo, sí. Bien, pues entonces, ya si vamos terminando, el próximo jueves, el documento 105, la deidad y la realidad, es un poquito más difícil que este, así vengan preparados. Vengan preparados. No nos Nos vemos abandones, el Pablito, próximo no nos jueves. abandones. Sí. Cuando el próximo jueves nos vemos. Un Ok, abrazote a Pablo, sí, todos. muy bienvenido. Y así Muchas sea el gracias, documento Pablito. más fácil y sencillo, también bienvenido. No es que quiere decir que bienvenido a los difíciles, no, no, a todos, desde luego, a todos. Eh, bueno, entonces vámonos ahora con todo esto a descansar, si es que podemos. Y un feliz fin de semana. Hasta el próximo jueves. Gracias por su asistencia. Gracias siempre por estar aquí con nosotros. Hasta pronto. Feliz semana, un abrazo. Muchas Dios los bendiciones Fuerte bendiga, a Dios abrazo los a todos. bendiga a todos. todos. Gracias por estar aquí.